gozamos en el Señor y en su presencia. Gloria a Jesús. Amén. Pues esta semana uno de los versículos, de las porciones de la Escritura que más me han bendecido está en Isaías 35, versículo 8, y iríamos hasta el 10. Esto no está en la presentación, así que si puedes estar. Isaías 35, 8 al 10. Dice: y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Y la verdad es que meditando un poco en la palabra, en esta palabra concretamente, está hablando del futuro presente de la iglesia, de los escogidos del Señor. Esta palabra de Isaías está hablando de un camino que dice que por torpe que seamos, por incapaces que seamos, el Señor dice que quitará de nosotros la fiera, el devorador, quitará de nosotros el estorbo, quitará el ataque y podremos estar bendecidos. Y mira, algo que quería compartiros en esta mañana. La palabra de esta mañana se llama atracción y viene en la meditación o viene en la reflexión de qué nos hace ser atractivos para Dios. Y tú dirás, pues pastor, realmente esto es una frase un poco atractivo para Dios, no sé, o sea, a mí al principio me generaba un poco de conflicto, pero por otro lado, porque la verdad es que rápidamente nos vamos a la sexualidad o a la sensualidad y para nada va por ahí. Hay un punto en nuestra vida donde Dios anhela compartir cosas contigo, donde Dios anhela cohabitar contigo, donde Dios siente esa atracción hacia ti y tú debes de sentir esa atracción hacia Dios, de querer pasar tiempo con Él, de querer deleitarte en su presencia, y Dios asimismo se deleita de compartir y de habitar en medio de su pueblo. Y es un ida y vuelta, es decir, mira, el matrimonio yo creo que es un buen ejemplo de esto. Cuando nuestra pareja no simplemente guapa o guapo, sino que hay una atracción que dice, quiero pasar tiempo contigo, quiero hablar contigo, quiero que estés junto a mí, quiero que paseemos, quiero que salgamos, aunque sea a comprar el pan juntos, pero poder cogernos de la mano y poder tener esa comunión. Y eso es un poco lo que pienso y lo que creo que el Señor busca de estos tiempos finales. Hemos pasado 2 sesiones hablando del final de los tiempos, lo retomaremos porque quiero ir dando cápsulas para que la iglesia esté formada y enseñada. Pero al mismo tiempo, hermanos, tenemos que ser conscientes de aquellas cosas que agradan a Dios y que atraen a Dios a tener comunión con nosotros. ¿Amén? Así que yo he puesto aquí 4 o 5 cosas, habría más, está la adoración también, está la alabanza, está la acción de gracias, pero he puesto una pequeña escalera donde empieza por la santidad, que sin santidad nadie verá al Señor. Hablamos de pureza, es decir, pureza de corazón, intenciones, hablamos de obediencia, que por supuesto es piedra angular, empezando por los chicos y por los grandes. Debemos ser obedientes, tenemos un llamado a la obediencia, es algo que no es negociable, como yo digo a mis hijos. Fe es imprescindible sazón sin la cual no agradaremos a Dios. Sin fe las obras son muertas. Y algo fundamental, y va a girar toda la palabra en torno a esto, al ser libres. Y cuando hablamos de ser libres, hablamos de emocionalmente estar sanados. Estamos hablando de ser libres de cualquier espíritu
de inmoralidad. Estamos hablando de ser libres de cualquier espíritu que venga a través del pecado, que venga a través de la sociedad, que venga a través del mundo. Hay un montón te paras a analizar y hay un montón de pecados y cosas que influyen en nuestra vida, que nos condicionan y no los hemos hecho nosotros simplemente, sino que tratamos con ellos por herencias, por ambientes, por sociedad, por cultura, y nos toca tratar de todas maneras. Obviamente hay pecados que tú decides o porque haces o no haces, pero hay una realidad donde debemos de ser libres de ataduras culturales, de ataduras emocionales, de sanidad interior y una libertad, hermanos, que lo único que va a hacer es que tú seas más atraído a Dios y Dios sea más atraído a ti. Amén. Así que os voy a poner esto un poco en perspectiva. Hay varios aspectos de esto. El primero sería la inmoralidad. No lo voy a tocar aquí, lo vamos a tocar en talleres un poco más adelante. Tenemos los apetitos carnales o los deseos carnales que también pues, forman parte de ese día a día nuestro, ¿verdad? Yo creo que en este tiempo en el que estamos viviendo, por ejemplo, a ver cómo explico esto. Cualquier apetito carnal desordenado se convierte en pecado. No solo eso, sino que encima nos mete en una dinámica que va ligada también a la pereza, va ligada al no hacer nada. Yo lo he puesto aquí con un plato y con un tenedor, pero apetitos carnales puede ser simplemente una emoción también. Y en el primer punto vamos a hablar de libertad en el alma. ¿Por qué? Porque en el alma están nuestras emociones, están nuestras heridas, están nuestros anhelos, están nuestros deseos y sobre todo está nuestra condición humana. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y es interesante, es muy interesante el hecho que el apóstol Pablo nos condiciona a que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Yo quiero que pienses en lo siguiente. Jesús en su ministerio no estaba condicionado ni de dónde era, ni de dónde venía, ni si trabajaba, si no trabajaba. Es decir, si tenía que pagar impuestos los pagaba, si tenía que hacer hacía, pero no hubo nunca una limitación en su ministerio por física, geográfica o humanamente hablando, no hubo limitaciones. ¿Por qué? Porque en todo tiempo Jesús había sido guiado por el Espíritu. Pero claro, cuando hablamos, os he puesto el hijo en verde, esa palabra hijo, si os dais cuenta, viene del griego huios, que casi es muy parecida a la palabra española, con lo cual sabemos que nuestro lenguaje viene del griego y del latín, con lo cual era fácil identificarlo. Pero hay varios términos en la Biblia y en la palabra, cuando habla de bebés, cuando habla de niños en edad joven, y cuando habla de hijos, pero hijos que ya son hijos grandes. Es decir, tú puedes tener un hijo, pero tu hijo ya está casado, tu hijo ya es independiente, tu hijo tiene responsabilidades y tiene ya cierta edad donde no depende de ti. Pues este término, hijos en edad madura, es huios. El otro sería fileo y hay puero, sería otro término y no lo vamos a ver porque no es el tema de hoy, pero quiero explicar esto porque es importante para que se entienda que habla de hijos en edad madura. Así que si volviéramos a nuestro versículo, diría, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos en edad madura de Dios. Con lo cual nos lleva al pensamiento de que debemos de madurar en nuestro carácter, debemos de madurar en nuestra relación personal con Dios, debemos de crecer en nuestra dependencia del Espíritu Santo, debemos de ahondar nuestras raíces
Y por otro lado, es decir, yo creo que esa libertad o sanidad del alma o esa libertad emocional depende de cuánto dependemos de Dios. Fijaros que el principio de este problema lo tenemos en el famoso Caín. Y fijaros que lo primero que le dice el Señor, ¿por qué te has ensañado? Es decir, ¿por qué te has enfadado y enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? ¿Qué cosas? ¿No? Es decir, el primer homicidio, el primer pecado de homicidio de toda la creación, de toda la historia, Génesis 4 concretamente. Y le está diciendo, ¿por qué te has ensañado? Es decir, ¿por qué te has irritado? Ensaña es como cuando estás cansado y empiezas a pegar patadas para todos lados y acabas armando un alboroto, ¿no? ¿Y por qué emocionalmente has decaído? Y el Señor le dice una cosa muy sencilla. Si lo hicieras bien, no serías enaltecido. Si lo hicieras bien, ¿no te iría bien? Y si volvemos a nuestra diapositiva del principio, hermanos, yo creo que tendríamos que dar esta reflexión. Aquí nos falta un punto más, ahora lo veremos. Pero si lo hacemos bien el matrimonio, ¿por qué no te va a ir bien? Si llevamos una vida nada, ¿por qué no te va a ir bien? Si mi alma ha sido sanada y mi alma es libre, mis emociones son libres, ¿por qué no me va a ir bien? Dice, y si no hicieres bien, y esta es clave de esto, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Fijaros qué cosa, le está diciendo, mira, si lo haces bien, te va a ir bien, es decir, te voy a bendecir. Pero escúchame, si no lo haces bien, el pecado está a la puerta. El pecado toma control y dominio sobre tu vida. Ya no eres tú el que gobierna, ya no eres tú el que ordena, porque aquí venimos de que Jesús le dice a Adán y Eva, aquí está la tierra, crecer, multiplicaos, sométenla y vivan de ella. Es decir, ustedes mandan. Los puso sobre la creación. Pero cuando no hacemos las cosas bien, el pecado tiene autoridad sobre nosotros. Por eso muchas partes de las cartas paulinas que hablan sobre la autoridad de Cristo y sobre el romper la autoridad del pecado sobre nosotros son tan importantes. Porque sin darnos cuenta, precisamente estas decisiones o estas no decisiones condicionan nuestras vidas, condicionan lo que vivimos, lo que enfrentamos, lo que peleamos. Así que dentro de nuestro propósito, lo primero que tenemos que entender es que el Señor nos puso en la tierra para ordenar. Y cuando hablamos de ordenar, no es dar órdenes, es ordenar y mandar. Pero entiendan bien, un matrimonio es la unidad de gobierno que Dios ha puesto sobre la tierra. Por lo tanto, debemos de reflejar la comunión que Dios anhela tener a través de su Hijo con su cuerpo, que es la iglesia. Ese es el propósito. Mostrar al Señor, mostrar en la tierra el orden del Señor. Ordenar y mandar los estatutos del Señor. Salmo 8:6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Romanos 8:19, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación. Y aquí usa otra vez el mismo término, de los hijos maduros de Dios. Los hijos que ya han formado su hogar, que han dedicado su hogar, que han puesto su hogar bajo el orden y bajo los estatutos de Dios, que obedecen la palabra de Dios de manera sincera, genuina, como hemos visto, santidad, pureza, obediencia, fe y libertad emocional. Dejamos de ser Caínes para convertirnos en hijos maduros de Dios. Fijaros que esto es interesante. Habla Hechos 13:36.
quédate con lo negro, dice, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. Estamos aquí para servir a nuestra generación. Dios te ha puesto en este tiempo concreto y específico para servir a la generación donde has nacido. Y mis hijos han nacido para servir a su generación. Juanmi ha nacido para servir a su generación y cada uno de nosotros debemos de ser luz en nuestra generación. Todos juntos hacemos un cuerpo, todos juntos hacemos una familia. Dios nos llama a ser familia, pero cada uno tenemos una voz profética dentro de nuestra generación. Por eso, ordenar y mandar. Y mira, te digo algo, uno de los pecados que David cometió, aparte del famoso de Betsabé, y ya sabemos toda la historia, pero eso hablaremos en otro momento, fue hacer censo del pueblo. Y esto tenía un sentido y un significado muy especial. Fijaros que cuando David censa al pueblo, estaba un poco revoltosillo y el Señor lo incita a ello precisamente porque el Señor ve el temor y la falta de confianza y de dependencia del Señor. Fijaros que le responde Joab que el Señor multiplica al pueblo 100 veces y que su majestad llegue a verlo. Es decir, David llega a un momento que necesita un general que le diga ¿por qué vas a censar el pueblo si es el Señor el que te da la victoria? ¿Por qué tienes que mirar lo que tienes o lo que no tienes para pelear una batalla que Dios te está llamando a pelear? ¿Por qué tienes que mirar tu humanidad si no es por tu humanidad? Es por lo que Dios ha hecho en ti y va a hacer a través de ti y va a hacer por ti. No es por lo que tengas en el bolsillo. Y Joab sabiamente le dice que el Señor multiplique al pueblo 100 veces, es decir, el Señor puede levantar a israelitas a espuertas. Y que tú lo veas, que lo veamos juntos. ¿Por qué tienes que censar al pueblo? Con todo y con eso lo censó y le fue pecado delante del Señor. Pero muchas veces tomamos decisiones por lo que vemos. Está bien tener mayordomía, está bien tener inteligencia y ser prudente. Amén. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero hermanos, tenemos, o digamos, no debemos de dejar de ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. Jesús probablemente no llevaría ni una moneda cuando iba por el mar de Galilea y le tocaba pagar impuestos. Y le dice, maestro, ¿qué hacemos? Y el Señor le dice a Pedro, ve, pesca un pez. ¿Qué sentido tiene un pez con una moneda en la boca? Los peces comen lo mismo en el año 1 de Cristo al año ahora. ¿Qué sentido tiene? Pues tiene el sentido de la obediencia, tiene el sentido de la provisión sobrenatural, tiene el sentido del orden, tiene el sentido de agradar a Dios, de la dependencia de Dios o de la no dependencia del hombre. Tiene todo ese sentido. Muchas veces dependemos de decir, ves que no estoy fuerte. Ok, te doy el segundo punto. Ten comunión con Dios. ¿Quieres ser libre? Ten comunión con Dios. Ten relación personal con Dios. Busca al Señor. Ora al Señor. Estás cargado y afligido. Deja la queja. Deja la murmuración. Deja el murmullo. Métete en tu habitación y pídele al Señor. Habla con el Señor. Comunícate con el Señor. Pero es que el Señor ya lo sabe, pastor. Está muy bien. Mi mujer sabe que la quiero, pero necesita que yo le diga que la quiero. Mis hijos saben que los quiero, pero necesitan saber de vez en cuando que sus padres los quieren. Y necesitan un detalle, necesitan un afecto, un cariño, necesitan un abrazo. Necesitan saber que su padre está ahí. Y tú también. Aunque Dios lo sepa todo de ti, que lo sabe. Pero necesitas tener comunión con Dios. Mira,
Juan 17, del 1 al 3, lo he puesto entero porque me parece una palabra tremenda. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Escúchame, esta es la vida eterna. Es decir, estamos viviendo un previo de lo que vamos a vivir al cielo. Esta es la vida eterna. Que conozcan a Dios, al Dios verdadero, y a Jesucristo, a través de su mensaje, a través de su palabra. Fijaros lo que dice Pablo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Es que cuando hablamos los domingos de resurrección de que la tumba está vacía, es que no hay otro Dios, no hay otro profeta en el mundo, no hay otro mensaje en el mundo que haya resucitado de los muertos. No hay otra persona que haya vencido, que tenga autoridad sobre la muerte. No hay otra persona que pueda resucitar tu vida. Dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Fijaros que habla de un poder que no lo tiene nadie. El Señor Pablo está hablando a través de Pablo del poder de la resurrección, un poder que no tiene nadie, que nada en el mundo lo tiene. Pero los hijos de Dios, los hijos maduros de Dios, tienen ese poder. Qué interesante. Y por ir aterrizando, tenemos un llamado que es a glorificar a Dios. Y mira, esto es interesante. Cada minuto de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida, yo creo que habría que hacer un examen. Y es un examen duro probablemente. Pero habría que hacer un examen y decir, cada minuto de mi vida te glorifica, Señor. O hay cosas que digo, Señor, mejor aquí no entres, esto no te va a gustar, esto tampoco, mejor aquí no. Este día a tal hora tuve un mal momento, tuve un momento Caín, mejor en este momento no. Y por supuesto está el poder de redención del Señor, está el perdón. Pero que si cada momento de nuestra vida, cada segundo de nuestra vida pueda glorificar a Jesús. Dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Para mí el planteamiento empieza a ser sencillo. Cada cosa que hable, tiene que glorificar a Dios. Si me pongo a ministrar, que sea el poder del Espíritu Santo el que hable a tu vida. Y hermano, cada vez que compartas el Evangelio, cada vez que me dices, le he estado predicando a tal hermano, le he estado compartiendo el Evangelio, le he estado hablando de la palabra, encomiéndate al Espíritu Santo. Pídele al Espíritu Santo, dirige mi boca, dirige mi palabra y no tengas miedo a decir la verdad. No tengas miedo a poner orden, no tengas miedo a ser claro. No te conviertas en cómplice del pecado. No te conviertas en un cómplice más de muerte espiritual. Queremos ser libres, pero queremos ser libres para vida. Por eso el poder y el poder de su resurrección es un poder que trae vida, vida eterna. Y por supuesto, hemos estado haciendo un taller, los hombres, que más adelante repetiremos para los que no hayan podido estar, pero de verdad los recomiendo. Libertad financiera. Mira, libertad financiera no es simplemente tener un bolso de ahorros.
Libertad financiera la tenemos, el mejor ejemplo en Jesús. Jesús no dependió de un sistema del mundo. Jesús tuvo esa libertad para vivir y para hacer conforme a lo que el Espíritu le guiaba. Y no estaba condicionado por limitaciones. Y de alguna forma, hermanos, podemos alcanzar esa libertad. Y hay pequeñas cosas que podemos hacer. Mira, yo sé que a veces es incómodo hablar de dinero. Y hoy no vamos a hablar de dinero. Vamos a hablar de decisiones. Y el primero está en Romanos 13:8. No tenga deuda con nadie. ¿Quieres un buen consejo? No tengas deudas con nadie. Aparte de la deuda de amarse unos a otros. Fijaros qué interesante. No tengas deudas con nadie. Y algunos me dirán, pastor, es que necesito tener hipoteca. Está bien, necesitas una casa, es algo justificable. Hablamos de deudas, hablamos de prestar unos a otros. La palabra habla de que des, no de que prestes. Porque como dice, cuando le prestes una capa, déjasela. Que se la lleve, dala por perdida. Si no, no se la des. No prestes, ni pidas prestado, sino porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y es la ley de Cristo. Si no, no lo hagas. Otra cosa interesante, Proverbios 22:7. Los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de los prestamistas. Hablan de esclavitud. Y de verdad, salgamos de esto. La iglesia necesita salir de esas deudas, de esos deudores. Debemos de empezar a tener una economía del reino de Dios. Y eso pasa por, hermanos, pagar nuestros votos, pagar nuestros diezmos, hacer nuestra ofrenda, tomar en serio nuestros compromisos, pasa por tener una cultura financiera, parte de la base de estar formados. Y por eso hacemos todo lo que estamos haciendo. Mira, te tengo que vivir sabiamente. El otro día, trabajando, me encuentro una familia que vienen de un entorno pobre, humilde, sencillo. Hace probablemente unos 40 años lo estaban pasando literalmente mal. Y hablamos de no comprar carne, no tener para comprar un pollo. De eso es lo que estamos hablando. Como decía mi madre, de comer papas cocidas con habichuelillas. ¿Sí? ¿Y sabes qué? No son creyentes, no son nacidos de nuevo, pero han vivido sabiamente, porque se han puesto a trabajar. Han empezado a ser honrados y honestos, y se han dedicado a trabajar. Y yo creo que Dios bendice esos principios. ¿Y sabes lo que pasa? Que cuando tus ingresos son iguales que tus gastos, no prosperas. Pero hay un momento donde Dios te bendice. Y créeme que es muy fácil que se te vaya o que se nos vaya la olla. Y tu gasto sigue siendo el mismo, pero tus ingresos suben. Porque Dios te bendice. Y hay momentos, hermano y hermana, no todo es prueba, no todo es ir a raspapellejo, no todo es, si estás ahí, de verdad, habla con nosotros, vamos a orar por trabajo, por tu necesidad, para que el Señor te ayude, pero va a haber un momento que Dios te bendiga, tú haces las cosas bien, va a haber un momento que Dios rompa tu economía, Dios te va a bendecir. Ahora, vive sabiamente, porque si sigues viviendo con normalidad, vas a vivir bien. Pero si de pronto empiezas a vivir por encima de tus posibilidades, cuando esos ingresos bajen, vas a tener un problema. Y esta familia que me encontraba, me dice, David, ahora tenemos dinero. Obviamente no falta de nada en mi casa, pero sigo comiendo lentejas, sigo cociendo cocido, seguimos viviendo con normalidad.
Ahora tenemos dinero. Yo quiero bendecir a mis hijos, quiero bendecir a mi familia. Ahora puedo hacer cosas. Pero mi vida es una vida normal. Y lo ves, y no es una persona ostentosa, pero es una persona que está viviendo sabiamente. Y el Señor me hablaba, digo, Señor, de verdad que tienes razón. Y aquí hay 5 consejos sencillos, pero sé que te van a bendecir. El primero es vivir modestamente. Dios te va a bendecir, pero sé sabio a la hora de vivir. Evita las tarjetas de crédito. Y tú dirás, pastor, ¿estás diciendo esto desde el púlpito? Sí, lo estoy diciendo desde el púlpito, porque la iglesia tiene que estar preparada para el tiempo que viene. Evita las tarjetas de crédito. Ahorra para emergencias. Aprende a invertir sabiamente y a ser precavido. Y quinto y último, ahorra para sembrar. Sí, te lo estoy diciendo, ahorra para sembrar. Mira, voy a cerrar aquí. Y esto es un punto y seguido. Vamos a seguir hablando de esto. Pero entiende una cosa. La iglesia tiene un llamado. Y tú eres parte de la iglesia. La iglesia tiene un llamado a predicar a todo el mundo el evangelio de salvación. Y eso en Mateo 28, 18 es para todos. Para mí, para usted, para el que nos ve. Para todo el mundo. Cuando tú siembras en el reino, cosechas en el reino. Cuando ves hombres de Dios que tienen entendimiento de sembrar en el reino. Y fíjate lo que te digo, te lo he puesto al final, porque empieza para el orden. Empieza en tu casa, empieza en tu orden económico, empieza a tener una economía de normalidad. Mira, ¿cuántas veces se nos ha roto la lavadora? Y yo he visto hermanos orar por la lavadora para que se componga. ¿Y sabes por qué? Porque no teníamos dinero. No teníamos ni para comprar una lavadora que se me ha roto. Y hasta en eso, es decir, de verdad, es decir, necesitamos entender que nosotros como familia, el Señor nos ha puesto en la tierra para ser ejemplo. Pero no un ejemplo del último superviviente en la jungla con el machete y pintado en los ojos y lleno de arañazos. Que parece que en vez de ser cristianos somos el Fran de la jungla. No se ve muchas veces la prosperidad, la bendición del Señor. ¿Y por qué? ¿Te has hecho la pregunta por qué? Porque quizás tengo que tomar decisiones. Y tengo que poner ese orden. Y tengo que ser sano y tengo que ser libre de ataduras. Y la atadura económica es algo tan grave que muchas veces, pastor, yo haría muchas cosas, pero no puedo, no tengo. Te digo, empieza por lo poco. Empieza por lo poco, empieza por el principio. Y nunca, escúchame bien, nunca dejes de sembrar. No solo en lo económico, que es importante. Nunca dejes de sembrar. ¿Qué puedo sembrar, pastor? Puedes sembrar dinero, puedes sembrar tiempo, puedes sembrar palabra. Pero ¿sabes lo que pasa? Que de predicar hay 200 versículos, del dinero hay 1000. Y no es broma, hay 1500. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces el corazón está ligado a nuestra condición económica. Y el Señor quiere hacerte libre. La iglesia debe de estar libre. La iglesia, si quiere salir a las naciones, debe ser una iglesia libre. Y por supuesto, si tú no estás sano, tus hijos no serán sanos. Fíjate que 2 cosas. Necesito estar sano yo y necesito tener la capacidad de poder mantenerme. Para mantenerlos.
O Juanmi, no pagamos la factura de nuestros hijos. Pues con los espirituales es lo mismo. ¿Entendéis? Por eso, hermanos, el Señor trae estas palabras. Y si tú me preguntas, ¿puede el Señor bendecir mi casa? Sí, y lo va a hacer. Pero ¿sabes cuándo lo va a hacer? Cuando empecemos por el principio. Ponte de pie, quiero orar y quiero bendecir cada persona que nos esté viendo, que nos esté escuchando este mensaje. Yo sé que parte de los problemas también del alma vienen por problemas financieros. Y quiero orar, quiero pedirle al Señor que bendiga tu vida, bendiga tu economía, que te ayude a buscar ayuda en el lugar apropiado, en el lugar idóneo, para que puedas ser libre, para que puedas ser bendecido, para que puedas, no haya limitación económica en tu vida, sino que puedas tener una vida de normalidad, una vida estable, una vida bendecida, que puedas bendecir a las naciones, que podamos bendecir a muchos. Señor Padre, nos ponemos en esta mañana delante de tu presencia y te pedimos, Señor, que nos des gracia y favor, sabiduría e inteligencia, Padre, para poner tu palabra por obra, Señor. Te damos gracias porque tú, en tu palabra está escondido todos los misterios y todos los secretos, Señor. Y te pido, Señor, que tú abras nuestro corazón y nuestra mente para inquirir tu palabra y para ponerla por obra. Señor, bendecimos a cada uno de tus siervos, Señor, y siervas que están escuchando la palabra hoy. En el nombre de Jesús.